Estación Azul de los Niños. En Radio 5. Radio Nacional de España. Con Cristina Hermosa de Mendoza. Bienvenida pasajera, bienvenido pasajero. Cumplimos nuestra promesa, programa especial desde el Instituto Antonio Serna de Albatera, en Alicante. Sus alumnos de tercero de la ESO han sido los mejores en la categoría de los mayores en el primer concurso nacional de podcast escolar de Radio Nacional. Así que hoy hacemos radio contigo y con todos ellos. La Estación Azul de los Niños, un programa único para todos los públicos. Y eso nos incluye a nosotros. 10 años acercando la cultura y la radio. Y un programa multipremiado. 10ª temporada. Los libros azules. No le daba miedo. Estaba acostumbrada a moverse como una sombra, intentando no ser vista por los cíclopes, el ejército de cyborgs que, al servicio del Senado, vigilaba las calles de Geonia. Su labor era proteger a los habitantes de la capital de Ypsilon de los ataques de los rebeldes. Para ello, contaban con un nutrido grupo de rastreadores, cíclopes especializados en la búsqueda e identificación de fugitivos. Así suenan las voces adolescentes de los alumnos de tercero de la ESO del Instituto Antonio Serna, en Albatera, un pueblecito del interior de Alicante. Ellos son los ganadores del primer concurso nacional de podcast escolar de Radio Nacional en la categoría de primero a tercero de la ESO, o sea, de 12 a 15 años aproximadamente. El jurado les premió por su podcast El cantar de Mío Covid y ahora nos acaban de leer el comienzo de una novela, una historia ideal para su edad que firma uno de los autores más aclamados de literatura juvenil, Nando López. Su último libro se titula La leyenda del cíclope, el don de Ariadna. Es una aventura de ciencia ficción que nos traslada a Ypsilon al año 10 del nuevo orden. Ese país se prepara para el aniversario del incendio que lo cambió todo. Llevan una década de censura, represión y felicidad impuesta. 10 años huyendo de los cíclopes, pero ahora llega Ariadna, que como el título indica, tiene un don. ¿Qué pasará? ¿Qué bando ganará? ¿Cuál apoyarás tú? Para saber, habrá que leer La leyenda del cíclope, el don de Ariadna. Casi 200 páginas firmadas por Nando López. Lo publica SM. Recuerda, pasajero, recuerda, pasajera, leyendo, aprendo. Aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? ¿Desde ayer? No. No importa, me llevaré este. La Estación Azul de los Niños. Porque nos gusta leer. ¿Sabías que? Albatera es un pueblo de la Comunidad Valenciana. Se encuentra en el sur de Alicante y tiene unos 12.000 habitantes. Es famoso por su fruta, por las granadas, pero especialmente por la breva. Es la zona mayor productora de esta fruta. Se podría decir que vivimos entre higueras. Algunas curiosidades históricas. Nuestro pueblo, Albatera, fue conquistado por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y durante la Guerra Civil Española hubo aquí un campo de concentración. Si visitas nuestro pueblo, no te pierdas la iglesia de Santiago Apóstol, que data del siglo XVIII. La mandó construir la familia Orcaful y es de estilo barroco levantino. Nuestras fiestas son las de moros y cristianos. Se celebran a finales de julio, coincidiendo con Santiago Apóstol, el patrón de Albatera. La noche del 24 de julio, Albatera es liberada del dominio musulmán
y el moro entrega las llaves de la ciudad al caballero de Santiago y este al apóstol, cuya imagen sale de la iglesia entre luces y pólvora. Nuestro instituto se llama Antonio Cerna en honor al catedrático de Química de la Universidad de Murcia. Antonio Cerna fue un paisano nuestro polifacético que ayudó a mucha gente a estudiar. Así suena Albatera, el pueblo al que hemos venido a entregar los premios del primer concurso nacional de podcast, un lote de productos de Radio Nacional, un año de suscripción a Eloquence, la plataforma que permite hacer radio en los colegios, y otro de los premios era, por supuesto, realizar con ellos un programa de radio. Así que aquí estamos con los alumnos del Instituto Antonio Serna. ¡Buenos días! Hola, me llamo Valentina, tengo 5 años. Vivo en París. Y gracias y hasta pronto. Chao. A ver, ¿esto de qué va? La estación azul de los niños. Llegamos a todos los rincones. La estación azul de los niños. Estés donde estés, búscanos en rtve.es. El jurado se quedó totalmente impresionado cuando escuchó su podcast. Por su gran ritmo poético, el equilibrio entre fondo y forma, decían, roza la perfección. Un podcast que engancha y que da voz a los adolescentes en un curso de pandemia. Recordamos, primer concurso nacional de podcast escolar, ganador de la tercera categoría. Son los mayores de primero a tercero de la ESO, entre 13 y 15 años, para que nos situemos. Su podcast no es el cantar de Mío Cid, sino el cantar de Mío COVID. Y una vez más, os queremos dar la enhorabuena. Yo creo que os merecéis un fuerte aplauso. Vamos a escuchar con mucha atención ese podcast ganador. Es imposible dejar de escucharlo. El cantar de Mío COVID. Oh, querido oyente, que deambulas por las ondas, haz un alto, detente y hazle caso a nuestro podcast. La vida de María era eso, una vida. Como la tuya. Como la mía. Pero esta es la de María. Pasaba en el instituto la mayor parte del día. Y a las tardes las dedicaba a los deberes que tenía. Para mañana, inglés. 4 ejercicios, página 10. De matemáticas, 7 problemas. Para la práctica de ese teorema. Que ella lo lleva, que es una pena, lo que le cuesta que le salga bien. ¿Antonio? ¿Qué? ¿Qué demonios se dijo en la clase de ayer? No lo sé. Espera, déjame que le eche un vistazo a la agenda. Hay un examen de historia. Pues habrá que tirar de memoria. Para el martes, geografía. Es algo útil para el día a día. Química, plástica, tecnología, lengua, informática, filosofía, anatomía, que es facultativa. Pero aún queda tiempo para tener vida. El lunes y el viernes a clase de baile. Natación el jueves y el martes. Y el fin de semana quedarse en la cama, intentar no hacer nada y verse con alguien ya más por la tarde. Y por supuesto, también había muy buenos ratos con su familia. Para tener a sus padres contentos, les enseñaba los grandes progresos que realizaba en la lengua de Shakespeare, que había sido siempre de tanto provecho. Daddy, hi, ¿me hago premium del Spotify? Te aguantas con los anuncios, que así va de lujo y es lo que hay. Y así se pasaba aquella que llaman. De las edades la más hermosa. No feliz, que es mucho decir, pero contenta, que no es poca cosa. Disfrutando de cada día con aquella su rutina. Muy al margen de los rumores que venían de China. Y entonces cernióse sobre Occidente aquella pandemia oriental. Y fue tal que aún rechinan los dientes cuando se la oye nombrar. COVID-19, coronavirus, cuarentena, pandemia. Aquello fue. Madre mía, aquello fue increíble, asombroso, algo muy gordo, inaudito, gravísimo, indescriptible, inimaginable, abominable, inenarrable, interminable. No me hagas que hable. Sorprendente, insólito, desconcertante, un lío, caótico, despampanante. No. ¿Qué dices? Perdón. Y llegó. Ya lo creo que llegó. Lo que parecía ciencia ficción, Llegó. Lo que la Biblia es castigo de Dios, Llegó. Lo que era ya cosa de otro tiempo, Llegó. Lo que no llegaría al primer mundo, Llegó. Una pesadilla que aún desafía el progreso, la ciencia y la tecnología. Y que pone en cuestión el absurdo complejo que tiene el humano de ser superior. Y para cuando íbamos a preguntar qué pasa, ya estábamos todos en nuestras casas.
Confinamiento. 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 Tras esos primeros instantes que tardamos en asimilarlo, Muy pronto fuimos conscientes de que aquello iba para largo. Han cancelado las fallas, San Isidro y Semana Santa. ¿Qué? Se cierran todos los bares y olvidaros de las terrazas. ¡No! Los parques, el cine, las playas y por supuesto el ocio nocturno. ¿Qué? Se cierran también las escuelas, los colegios y los institutos. Bueno. A ver, yo qué A sé. ver. No sé. Encerrada pasaba los días sin que pasara ya más nada. Encerrada aburrida de Netflix que me tenía más que harta. Encerrada mirando YouTube tutoriales de cremas de cara. Pues eso, encerrada. Instagram, Telegram, compras en Amazon, Altas en Disney Plus. Y HBO. Lo que veía nadie lo sabía. Pero implacable marcaba el reloj. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Y así se pasaba En el sofá, incrustada como un fósil. La vida frente al móvil. Pero al poco llegaron a ella como mensajes en una botella. las primeras señales de vida. Sus profesores no se rendían. Y para poder rescatar el curso, Había que echar mano de cualquier recurso. Y por eso, Gracias al progreso Y a la tecnología, a partir de ese momento, Las clases serían online. Y esto es todo, queridos oyentes. Esperamos que os haya gustado. Somos Denisa, Virginia, Inés, Margarita, Marta. Juan Gabriel. Borja. Diego. Y María, pero no la de pocas, ¿eh? seguimos escuchándonos en iRadio. Hasta pronto. Online, 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 online. Increíble este podcast y ahora tenemos delante a sus protagonistas, a sus profesores. Javier Lozano, ¿qué tal? Hola, buenos días. Marcos Aguilar. Buenos días, encantado. Y los alumnos de tercero de la ESO, que ya anunciamos que tienen su propia radio. iRadio. Luego enseguida hablaremos de ello. También nos acompaña el periodista de Radio Nacional, Javier Hernández Bravo. Hola. Y bueno, oh querido oyente, que deambulas por las ondas, haz un alto, detente y hazle caso a nuestro podcast. Ajá. ¿Cómo nos vamos a hacer caso? A ver, ¿qué feedback habéis recibido? La gente que lo ha escuchado, ¿qué os ha dicho? Mi madre lloró. A ver, es muy de lágrima fácil, pero realmente yo la entendí, porque mientras lo estaba escuchando, después ya de todo el trabajo, comprendí que había salido una cosa súper chula. Y no sé, había sido también fruto del trabajo en equipo y del esfuerzo del profe, de los profes obviamente. Entonces, sí, a mí me parece que, aunque no me hubieran dado feedback positivo, que lo hubo, yo hubiera estado súper satisfecha. Es que nos hacéis reír y también tocáis la fibra, porque quieras que no hemos vivido todos algo extraordinario que nos ha afectado, ¿no? En mayor o menor medida y emociona también en algún momento. ¿Teníais claro que ibais a hacer un podcast sobre la pandemia? ¿O cómo elegisteis el tema? ¿Cómo lo decidisteis? No hubo reuniones, ¿sabes qué tienes? Realmente, antes de empezar, hicimos unas cuantas reuniones para saber de qué íbamos a hacer el podcast, íbamos dando lluvia de ideas, pero al final salió el tema del confinamiento y del coronavirus y dijimos, pues ¿por qué no? Es un tema que actualmente está muy presente. Y teníamos claro que no lo queríamos hacer muy común, porque para hablar del coronavirus de manera seria no nos parecía correcto. Entonces, poco a poco fuimos desarrollando la idea y pues ahí tenéis el resultado. Oye, ¿y cómo os enterasteis del concurso? ¿Desde el principio estabais puestos al día? ¿Fue a última hora? ¿Cómo lo vivisteis? Los alumnos, por ejemplo, no sé, Javi, pero los alumnos estábamos, creo que era un domingo, y cada uno pues estaba por ahí, pues yo qué sé, con su familia y tal. Y yo estaba en la playa y nos llegó un mensaje que dijo, tal, chicos, ¿nos podemos presentar? Y yo como, bueno, a ver. Nos presentamos, pero esto no sé. Y encima quedaba poquísimo tiempo para que tuviéramos que... ¿Para el plazo? Sí, el plazo se terminaba pronto. Sí. Y fue como, bueno, nos presentamos por presentarnos, pero mira. Aquí estáis. Javi.
Yo cuando lo escuché, lo que me llamó la atención, por supuesto el contenido, es que es un tratamiento casi como una producción musical. ¿Cómo lo hicisteis eso? Porque el montaje es complicadísimo, la sincronización en ningún momento pierde ritmo. Está de fondo una especie de rap todo el rato. Sí, ¿Cómo hicisteis todo eso? A ver, contadnos los profes, a ver. La cuestión fue, primero, es de esas veces que de una idea que, bueno, es una idea que no era tampoco nada particularmente espectacular, el desarrollo fue saliendo todo bien. A veces, que eso para la gente creativa hay que decir que a veces no es necesario tener una primera idea genial. A veces de una idea que, bueno, un relato en verso, a ver qué tal. No era una idea súper brillante, pero al final pues fue saliendo, los versos fueron viniendo, el ensayo y luego el montaje. Hay que decir que el podcast queríamos ponerle música de cabo a rabo, hacerlo entero con música, pero no teníamos tiempo. Entonces decidimos... Me pidió la musicalización, dice, vamos a musicalizar todo el texto, pero era imposible. Nos quedaban 4 días, creo que era, Javier. Claro. Me pillaste en el pasillo y me dijiste, esto tenemos que ponerle música como sea. Claro. Y te dije, no te preocupes, vamos a intentar ponérsela si puede ser todo en directo. Sí, tuvimos reuniones viendo a ver cómo lo hacíamos. Creo que fue martes en el departamento. En la radio. Hiciste la reunión rápida, no teníamos bajo eléctrico, apareció Juan Gabriel. Que toca el bajo. Qué bueno. Es que encima tenemos músicos, es que claro, porque la canción final, todo. Vamos a subrayarlo, recuérdame el título, que digo, esta la ha elegido el profe porque es muy noventera y así. All Life, sí. No, era por hacer el juego de palabras de que la música online, ¿no? En vez de All Life es online, nosotros cantábamos online. Y decía, pues, la interpretan ellos, clase de música con diferentes instrumentos. Todo en directo. Está en directo. En principio era todo el podcast, pero al final también, bueno, tenemos esas herramientas que da hoy día la música libre de derechos, y al final pues quedó también seguramente ha quedado más impactante con música de internet que si lo hubiésemos hecho nosotros. Lo que pasa es que habría tenido otro mérito, claro, si lo hubiésemos hecho nosotros, pero como el resultado pues... La base está muy bien elegida. Oye, y la puesta en escena, porque ese ritmo de voces que vais alternando tal, ¿tuvisteis que ensayar mucho? Ahí Marga o Virginia. A ver. Yo, por ejemplo, hacía de María, de la protagonista del podcast, sí, es la única que y tuvimos que ensayar un montón, pero un montón. Ay, Marga, ¿lo vas a contar? Digo 3 frases contadas, pero me costó un montón pillar el ritmo y todo. Y me acuerdo que grabamos el podcast entero en un día y al siguiente día tuvimos que volver porque no se me entendía nada en una parte y lo tuvimos que volver a grabar. Sí, ella hace de María, es la única que habla en primera persona. Sí, reconozco Además, su voz, sí. El día que grabamos fue el único día que nos saltamos clase, o de los pocos días, porque los demás días, casi todos, lo estábamos haciendo en el patio. Sí, o sea, quedábamos en los patios siempre, estábamos ahí con el bocadillico ahí. Ahora hay que decir que nuestra intención era quedar por la tarde, pero hay que decir que hoy día quedar con los jóvenes por la tarde es imposible debido a la cantidad de actividades extraescolares que tienen. Es una cosa, entonces fue imposible. Tuvimos que decidir hacerlo en los recreos, durante los recreos. Y bueno, contadnos cómo es iRadio, que tenéis una radio aquí en el cole, ¿no? ¿Cómo es ese proyecto? Yo, por ejemplo, y otra compañera de mi clase de tercero A también, yo conozco el proyecto porque tengo algunos amigos de primero de bachiller, Daniel, si me estás oyendo, un saludo, y ellos como que nos introdujeron en la radio porque también tenemos a Javi, que nos da francés, y él nos hablaba de la radio, y hicimos un pequeño proyecto sobre Halloween, Candela y yo, y nada, pues nos encantó la idea, Javi también estaba a gusto con nosotras, y cuando se fueron, como la primera generación de la radio, que eran la mayoría de bachillerato, pues dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y nada, y tenemos aquí un grupo chulo que pues nos juntamos, hacemos diferentes proyectos, y la verdad es genial, es de lo mejor que hay en el instituto. Qué bueno. Realmente la radio fue introducida a nosotros pues por el profe, porque dábamos francés con él, y él llegaba a clase y decía, oye, pues mira, vamos a hacer un programa de radio de esto, ¿alguno os gusta? Y se apuntaba ya el que quería, lógicamente, pues antes no había COVID y podíamos meternos todos, y hacía de un montón de tipos, un día podía hacer de Harry Potter, un día podía hacer de fútbol, entonces nos gustaba a todos y todos íbamos a uno mínimo a participar en la radio. O sea, Javier, que igual tenemos futuros compañeros aquí. ¿Hay alguno que quiera ser periodista? Pues lo estáis pensando aquí todavía, hay madera, ¿no? Hay madera. Bueno, ya para ir acabando, ¿qué es lo que más os ha gustado de esta experiencia? ¿Qué os lleváis?
Marta. Que al final, a ver, nos conocíamos ya, pero pasando tanto tiempo juntos nos hemos hecho como una pequeña piña y ahora nos llevamos mucho mejor que antes. Y claro, eso da mucho gusto porque trabajar con gente con la que te llevas bien, pues es gratificante. Aquí Diego. Y bueno, también cuando quedábamos, lo que ya han comentado mis compañeros, el día que nos quedamos, que nos saltamos clase y todos los recreos que quedábamos, ir trabajando y ver que las cosas poco a poco salían, y gracias sobre todo al curro de los profesores, que también quiero resaltarlo porque vamos, y no es para hacer pelota porque las notas ya están puestas, las notas ya están puestas. Pero que se pegaron un curro impresionante y también pues ver que las cosas iban saliendo pues daba mucha satisfacción. Yo me acuerdo que de este grupo conocía solo a 3 personas o a 4, a Diego, Virginia y Margarita, y un día estaba en el patio almorzando y tal, y vinieron Virginia y Margarita y dijeron: oye, ¿te quieres subir a la radio, que estamos haciendo un programa, a ver si... buscando ideas, a ver si se te ocurre alguna? Y dije, pues sí, voy a subirme, tal. Y nada, gracias a este programa conocí a mucha gente y eso, estoy muy orgulloso. Una curiosidad, ¿escucháis la radio? ¿En vuestra casa se escucha la radio? ¿En el coche? Sed sinceros, ¿o podcast? Están diciendo que no con la cabeza y eso está muy mal. Hay que escuchar mucho podcast y mucha radio. Pero es interesante, sí, a ver. Se escucha en los coches, cuando vamos con padres, en viajes que vamos con el coche, sí. Yo suelo escucharla por mi cuenta porque a mis padres les gusta mucho la música inglesa de los 80 y tal y ponen radios, pero no son españolas. Pero alguna vez me pongo algún podcast o algún momento de la radio en específico si va algún cantante que me gusta hacer una entrevista o algo así, pero de normal suelo escuchar con otras plataformas. O sea, en mi familia se escucha mucho la radio cuando vamos por el coche, pero también en Spotify, sobre todo, suben muchísimos podcasts. Entonces, hubo una época... Ahí estamos nosotros también, Claro. Nos podéis buscar, la Estación Azul de los Niños. Que en clase de plástica el profesor nos dejaba ponernos los auriculares, pues yo aprovechaba y escuchaba una serie de podcasts que había de una influencer. Ajá. Y eso. Yo, por ejemplo, yo no escucho mucha radio, pero sí que es verdad que cuando viene el coche de mi padre escucha la radio y escucha exactamente, que no sé cómo se llama el programa, pero es un programa sobre historia, de una chica que cuenta historia. Sí. Y está bien porque así aprendes y sí, y de hecho el otro día dije, ay papá, sí, justo esto lo dimos el otro día en clase, no sé qué, entonces está bien. Pero no escucho yo mucho en mi casa, pero en el coche sí. Oye, ¿y qué tal habéis llevado vosotros el confinamiento? Que os ha pillado en una edad clave en la que os suele gustar mucho estar fuera de casa precisamente y quedar y así. ¿Qué tal lo habéis llevado? Pues al principio fue un poco caótico porque yo por lo menos era una persona que me encantaba estar con todos y ya no podía estar con nadie, entonces me agobió un poco. Pero luego cuando empezamos las clases online, profesores como Javier, que sus clases eran súper amenas y aprendimos de verdad en cuarentena, te ibas animando poco a poco y poco a poco nos acostumbrábamos, aprendimos nuevos hobbies, aprendimos a pasar tiempo con nosotros mismos también, con nuestra familia, que normalmente no podemos porque estamos súper ocupados, y poco a poco lo pasamos bastante bien. Que yo sobre todo aprendí a estar conmigo misma, porque antes del confinamiento era como que siempre necesitaba estar con alguien y solo estaba deseando que llegara el fin de semana para ver a mis amigos. Y pues gracias al confinamiento aprendí que también me lo puedo pasar bien yo sola y no tengo que depender de nadie o de quedar con alguien un día o no. A mí también me vino muy bien para valorar muchas cosas que antes no valoraba. Por ejemplo, tenía una ganas de venir al instituto increíbles y yo antes no tenía tantas ganas de venir, pero era como, jolín, lo que daría por irme al recreo o la simple clase de matemáticas, o sea, por favor. Y eso, y lo eché muchísimo de menos. También valoré los profesores y ya a nivel de mi persona, o sea, aprendí a valorar un poco mi vida en general, que no valoraba nada, que no sabía que tenía y sí tenía, y eso. Bueno, pues gracias, pasajeros, y ahora damos paso a una de nuestras secciones más queridas. La pregunta de la semana. Cada semana os planteamos una cuestión. El Instituto Antonio Serna ha realizado una crónica inigualable de la pandemia y el confinamiento en su podcast. Y yo me pregunto, ¿qué os ha enseñado la pandemia? ¿Que habéis vivido algo histórico en plena adolescencia? ¿Qué habéis aprendido con esta experiencia?
Yo creo que es algo para recordar, ¿no? Porque luego a lo mejor tienes 80 años y tienes nietos y tal, y tú les cuentas, madre mía, cuando yo era adolescente y tal, que vino una pandemia y estábamos todos en nuestras casas, qué suerte tenéis vosotros, no sé qué. Igual el mero hecho de saber que has estado meses solo en tu casa con tu familia y de alguna manera u otra estar conectada con amigos lejanos y tener esa conexión, esa tranquilidad de que aunque todo el mundo esté sufriendo fuera o parezca que esto no se iba a acabar jamás, tener esa tranquilidad y esa seguridad en tu casa de poder estar conectado y estar tranquilamente hablando con tus amigos, esa seguridad que acabas cogiendo es a mí al menos lo que me ha enseñado esta pandemia. Uh-huh. ¿Qué más habéis aprendido en esta pandemia de confinamiento? Antes nos comentaba vuestra compañera eso, por ejemplo, valorar más las cosas, o decís en el podcast ese absurdo complejo de superioridad que tiene el ser humano, ¿no? No sé, ¿qué habéis aprendido? A ver. Sí, yo recuerdo que durante la pandemia estábamos, creo que por lo menos la juventud, estábamos bastante conectados con todo lo que estaba pasando porque tenemos que ver mucho las noticias y surgieron varias como eventos como Black Lives Matter, el movimiento en Estados Unidos, que claro, llegó a todo el mundo. Entonces creo que fue un momento como de formación a nivel humano para todo el mundo, más allá de las clases online o cualquier otra cosa, estar con la familia. Creo que fue una forma también de como saber a lo que nos enfrentábamos en el mundo, y fue un poco extraño porque realmente no estábamos viviéndolo, estábamos viéndolo a través de nuestras pantallas, pero eso es un poco lo que define a nuestra generación, ¿no? Que estamos conectados en todas partes del mundo gracias por la tecnología, el progreso, la ciencia y la tecnología. Oye, y esto me interesa mucho, vuestras recomendaciones, ¿qué películas, qué libros, qué series habéis descubierto en el confinamiento que queráis compartir o recomendar? No lo descubrí en el confinamiento, pero fue poco después, y es un autor que es Erich Fromm o algo así, y me estaba leyendo el libro del arte de amar, que está bastante bien porque desarrolla mucho todos los tópicos del amor, o sea, y todas las formas de amar, pero de otro siglo. Entonces es bastante bien, o sea, muy bien, sí. Apuntado queda. Yo me suscribí a Netflix cuando la pandemia, la verdad. Entonces me empecé a ver las típicas series que sabe todo el mundo, La Casa de Papel, Élite, Stranger Things. Y a partir de ahí pues ya Netflix se ha convertido en algo necesario para mi día a día. Y bueno, también descubrí un cantante que era mi cantante favorito, se llama Roju, es de aquí de Alicante, es poco conocido, tendrá unos 100.000 seguidores en Instagram y eso. Muy bien. Muy bien. Yo, por ejemplo, vi la serie Merlí, que me imagino que la habrá visto de aquí muchísima gente porque Merlí es bastante conocida. Sí, sí. Pues Merlí, y me encanta esa serie, es súper bonita y aprende muchísimo. Y pues eso, un gran descubrimiento. Yo aproveché para leerme una saga que llevaba mucho tiempo queriendo leérmela desde pequeña, que era Percy Jackson, que es un libro que te lo lees en nada de tiempo y es súper divertido y ameno. Y además, aplicaciones como Wattpad, que es una aplicación donde puedes encontrar cualquier libro de lo que te guste, la recomiendo muchísimo porque si no te gusta un libro vas a encontrar otro sí o sí. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encanta siempre todo lo apocalíptico, entonces claro, en el confinamiento pues qué mejor momento para informarse, ¿no? Entonces vi una serie que se llama The Strain, que significa la cepa en castellano, y la verdad me encantó, está en HBO y si podéis verla, si os gusta el apocalíptico y todo eso, sé que os va a encantar. ¿Alguno más? Bueno, tengo a mi compañera Inés aquí al lado y quería decir que gracias a ella descubrí una película que también he descubierto el libro posteriormente, que es El retrato de Dorian Gray. Y no sé, ahora que vamos a dar literatura el año que viene y a mí que me gusta mucho también pues la cultura renacentista, británica y tal, pues es un libro y bueno, la película está bien también, pero el libro obviamente es el que recomiendo y eso, gracias Inés. Sí, que muchas veces parece que los libros de otras épocas son muy aburridos, los clásicos, pero en verdad, aunque sea una lectura más lenta, siempre puedes sacar algo y una reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, pues me temo que hemos llegado ya al final. Estimada pasajera, estimado pasajero.
Final de trayecto. Y acaba este programa especial, pero solo a medias, porque podéis escucharnos cuando queráis. Solo hay que teclear la Estación Azul de los Niños y podemos seguir en contacto a través de facebook.com/la Estación Azul de los Niños o en Twitter os esperamos en @chermosomendoza. Por supuesto, os esperamos el próximo sábado a las 9:30 de la mañana en Radio 5. Gracias a todos los que nos habéis recibido tan bien en Albatera. Recordad que en la radio pública tenéis vuestra casa con cientos y cientos de programas y gracias por haber hecho posible el primer concurso nacional de podcast escolar. Como siempre, los compañeros de Radio Nacional os mandamos muchos besos. Javier Hernández, desde el control técnico Antonio Alberca, Jesús Jiménez y Ángel Baño y quien os habla, Cristina Hermoso de Mendoza.